que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. 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 Oramos al Señor. Señor. Padre bendito, en esta hora, Señor, vamos a tu presencia en el nombre del Señor Jesucristo. Como necesitados de ti, Señor, como dependientes absolutamente de ti en todo aspecto de nuestras vidas, Señor. Tú conoces cada necesidad que es unida a la realidad personal de cada uno de nosotros, Señor, y te pido que nos ministres tú, que nos hables, Señor, que nos des la palabra adecuada a nuestras necesidades, esas respuestas, Señor, que cada uno está buscando, Señor. Jesús mío, guíanos a través de tu Espíritu Santo, para que, Señor, seas tú quien trate con cada uno de nosotros en esta hora, Señor, a través de la poderosa palabra tuya. Bendícenos y que nuestra vida esté receptiva, Señor, a esa verdad que tú tienes en mente compartirnos en esta hora. Para tu gloria lo pedimos, Señor, y que dé fruto abundante, Señor, para la gloria de tu santo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos y hermanas. Bueno, aquí tenemos, mis hermanos, la oración del Señor Jesucristo. Nosotros, por nuestra parte, adorar al Señor, hermanos, tenemos muchas deficiencias y damos gracias al Señor que su Espíritu Santo es quien nos conduce y conduce la oración nuestra, finalmente, hermanos, a que sea efectiva delante de la presencia del Señor. Si tal vez nosotros examináramos nuestra oración, si tuviéramos la facultad de examinarla a la luz, hermanos queridos, de cómo Dios la percibe, de cómo Dios la ve, seguramente que habría muchos desatinos, muchos hierros. Por eso el Señor, en su gran sabiduría, dejó su Espíritu Santo, quien corrige, hermanos, esa palabra. Alguna vez algún predicador norteamericano decía, mis hermanos, que escuchó algún compatriota suyo predicando tan desatinadamente que fue el intérprete que finalmente tradujo, hermanos, de manera diferente lo que este predicador estaba diciendo para que la gente pudiera ser salva. También el Espíritu Santo, hermano, hace ese rol con nosotros también al orar al Señor, porque pedir como conviene nosotros no lo sabemos, pero el Espíritu Santo, como dice el libro de Romanos, nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Alguien dijo como el corrector que usted tiene en el teléfono, que cuando escribe mal, él le corrige, así también el Espíritu Santo corrige, le dice al Padre, en realidad no quiso decir eso, omite, por favor, eso, y dale esto, porque en realidad es esto lo que él necesita. Hermanos, gracias al Señor por el ministerio del Espíritu Santo que nos ha sido dejado a cada uno de nosotros. El Señor está pidiendo algo muy particular, mis hermanos, y podría haber sido la historia nuestra como la de la iglesia en general. La misma historia del hombre que murió en la cruz, ¿no es cierto?, habiendo sido salvo. Por la mañana, un completo delincuente, un malhechor, un historial completo, hermanos, de ofensa a Dios, pero se encuentra en el minuto crucial con el Señor Jesucristo en el lugar menos esperado, es decir, en el Gólgota, mis hermanos, justo al lado de él estaba el Salvador Jesucristo, y ahí pudo decirle, ¿no es cierto?, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el Señor le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso fue todo, hermanos queridos, en cuanto a su conversión. Se convirtió y partió de este mundo, salvo por la gracia del Señor. Pero nuestra historia, hermanos, como la de muchos santos de Dios, es distinta y, hermanos, se encuadra dentro de lo que el Señor le estaba pidiendo al Padre en esta oración específica. Pedirle, hermanos, que no nos quite del mundo, sino que nos deje en Él. Aunque, hermanos, si alguien mira el mundo según los instintos carnales, va a encontrar cosas interesantes. El verdadero creyente muchas veces se aflige, hermanos, y desea pronto ser llevado, hermanos, y obtener esa preciosa bendición de estar ya en la inmediata presencia del Señor. Y cuántas veces cuando alguien ha estado en aflicción, ha querido, hermanos, que pudiera el Señor levantarlo para su gloria. Hasta cuando esas presiones, hermanos, desisten, entonces encuentra, hermanos, que vale la pena aún continuar aquí, pero solo por el hecho de agradar a nuestro Dios y de cumplir la comisión que Él nos ha encomendado. Amén. Mis hermanos, cuando la palabra del Señor habla de mundo, lo sabemos bien, hay tres definiciones completamente distintas. Una se refiere al planeta en el cual nosotros habitamos, es el lugar físico en donde Dios nos ha colocado. No sabemos hasta cuándo, en algún minuto, abandonaremos este escenario para estar con el Señor. Amén. Nuestro Dios nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, confiad,
yo he vencido al mundo. Amén. La única forma en que un creyente no tenga ya más aflicciones, ni pruebas, ni tribulaciones, ni angustia, es que se encuentre ya, hermanos queridos, en la presencia del Señor. Como dice la Biblia, allí no habrá más llanto, más dolor, ni clamor, hermanos, porque las primeras cosas habrán pasado. Amén. Hermanos, el segundo término se refiere a la humanidad. A cada individuo, hermanos, de cada rincón de este mundo, indistintamente, hermanos, del color de su piel, de su contexto racial o cultural, y pensemos que en un sentido somos miembros de este segundo grupo, hermanos, porque todos pertenecemos a la raza humana. Amén. También aquí creemos el concepto de que Dios ama a cada individuo. Así es, Dios Señor. ama a cada persona. Amén. Que Él murió por cada, hermanos, habitante del planeta, hermanos, para que pudiera eventualmente ser salvo si logra ver al Señor Jesucristo y recibirlo en su vida como su único y personal Salvador. Amén. El tercer concepto, hermanos, en relación a la palabra mundo, se refiere, hermanos, a la filosofía imperante en el mundo. Amén. Filosofía comandada, hermanos, por el espíritu rebelde, hermanos, de Satanás, que conduce a la gente a vivir de una manera, hermanos, desagradable delante de Dios y que procura a lo largo de la vida de cada ser humano que éste jamás logre ver a Dios, hermanos, como su Dios, su creador, su única esperanza de salvación. Amén. Y introduce, hermanos, a distintas filosofías y religiones, a patrones de pensamiento, hermanos queridos, que le vuelven un escéptico y un incrédulo delante del Señor. Bueno, hemos de decir, hermanos queridos, que también nosotros no somos los únicos que hemos pisado este mundo, pero también decir en realidad frente a eso, hermanos, que el mundo pudiera, si no tenemos cuidado, mancharnos espiritualmente. Y el apóstol Pablo, hermanos, dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 7, que nos cuidemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Así es, mi Dios. También el apóstol Santiago, piensen el dicho apostólico, porque nosotros cuando predicamos, hermanos, basamos nuestra predicación en la sola escritura, que es solo, hermanos, y suficiente para revelarnos toda la verdad de Dios. De forma distinta a lo que hace la Iglesia Católica por su parte, que basa sus dichos, hermanos, en la tradición Amén. y también en la palabra de Dios, Así es. mal interpretada, por supuesto, porque ellos son un sincretismo religioso. La palabra sincretismo, hermanos, se refiere al hecho, lo mismo que hace la nueva era, de recoger distintos conceptos que a ellos les sirven, distintos dogmas que a ellos les sirven, y sus enseñanzas, hermanos, no están basadas netamente en la palabra del Señor, Amén. ni datan del primer siglo, sino que ustedes lo saben bien, y un cardenal de ellos también escribió, hermanos, un libro que se llama El Progreso del Dogma, que significa esto que de tiempo en tiempo la Iglesia Católica ha ido haciendo evolucionar sus dogmas, hermanos, corrigiéndolos de alguna manera, adaptándolos en otros casos. Así tenemos, hermanos, que la ascensión de la Virgen no es un dogma antiguo, falso por supuesto, porque, hermanos queridos, el único que ascendió a los cielos es el Señor Jesucristo. Amén. Es así, Él nos dice en el Evangelio según San Juan, en su diálogo con Nicodemo. Así mismo. Pero algunos dicen, pero no es el único que ascendió al cielo. ¿Y dónde está el caso de Enoch? ¿Dónde está el caso de Elías? Jesús Bendito ascendió al Dios. cielo, en el otro caso Él los tomó y los llevó al cielo. Que es diferente. Mis hermanos queridos, entonces, este dogma de ellos es nuevo en ese sentido y ellos van haciendo evolucionar porque no representan ni son la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Ahora también quiero matar de paso, hermanos, la idea que ellos promueven hoy también con mucha gente, hermanos, que son apologetas católicos, con textos mal interpretados, sacados de contexto, hermanos queridos, en la mayoría de los casos, queriendo, hermanos, hacer decir lo que la palabra del Señor jamás ha dicho. Así Y que nosotros no datamos, hermanos, de la Reforma, nuestro origen no se encuentra allí, sino que en el hecho de que el Señor nos fundó como su iglesia, como su verdadera iglesia. No sobre Pedro, sino sobre la roca de los siglos, que es el Señor Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso fue lo que dijo el Señor. También nos encontramos, mis hermanos, que
en este mundo nosotros, hermanos, aparte de aflicciones, tendremos persecuciones, como bien es sabido históricamente, hermanos queridos, la iglesia ha enfrentado las más cruentas persecuciones y en este plano que nosotros tenemos que operar. Hermanos, aquí está nuestro campo de batalla. Después nosotros tendremos los laureles, después vendrá la premiación. Con la ayuda del Señor vamos a sobrevivir, hermanos, a las tentaciones. Con la ayuda del Señor vamos a sobreponernos a las pruebas y a las grandes dificultades que se nos presenten en este mundo. Vallas terribles, hermanos, de poder cruzar, de poder pasar, pero en todas el Señor estará con nosotros. Gloria a Dios por eso. Mis hermanos, el Señor le dijo a sus discípulos, hermanos, que también el mundo les aborrecería, así como me aborrece a mí. Le dijo, porque ustedes no son del mundo, porque yo tampoco soy del mundo. En este sentido, hermanos, como consuelo, meditemos en el hecho de que estamos en el mundo, pero en el sentido de la maldad nosotros no somos del mundo. Somos pasajeros y advenedizos, vamos de paso por aquí rumbo a nuestra ciudad celestial. Hermanos, y podemos nosotros, yo quiero que el Espíritu Santo me guíe en esto, porque lo que Él ha puesto en mi corazón es pensar en esto, en el hecho, hermanos, de que no sucumbiremos, hermanos, a las tentaciones y a las dificultades del mundo. Eso no es lo que Dios tenía en mente al dejarnos aquí, sino de ser una santa influencia para otros, de ser un buen referente moral y espiritual para la sociedad en medio de la cual nosotros nos movemos y debemos resplandecer como luminares en este mundo. Gloria a Dios para siempre. Mis hermanos queridos, también quiero concluir este punto porque yo quiero hablar, hermanos, de estas tres dificultades que encontramos aquí en este mundo y quiero concluir este punto, hermanos, que tenemos victoria frente al mundo. Santiago también nos llama que nosotros no amemos el mundo, como también el apóstol Juan lo dice. Yo quiero también subrayar el concepto de que yo estoy citando, hermanos, predicaciones apostólicas, porque nosotros estamos basados, hermanos queridos, sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Amén. Amén. Y hermanos queridos, el apóstol Santiago también nos llama que nosotros, hermanos, debemos amar a Dios. Amén. Y no al mundo. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Mis amados hermanos, pero lo que nos hace vencer al mundo, usted lo sabe bien, la pregunta, ¿quién nos hace vencer al mundo? Iglesia de San Pablo. Y ustedes responden al unísono, nuestra fe. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Eso lo dice el apóstol Juan, nuestra fe. Hermanos, hace algún tiempo yo fui invitado por las asambleas de Dios, justo antes, hermanos, de que se dirima el punto de una de las constituciones que más atentaban contra los valores cristianos. Y doy gracias al Señor que mi impotencia, el Espíritu Santo me trajo una palabra profética. Hermanos, que antes de predicarla estaba muy nervioso yo porque tenía que compartirles el hecho de que si la iglesia evangélica en Chile oraba al Señor con fe, confiaba con su fe puesta en Él, que Dios nos daría la victoria frente a eso, hermanos queridos, Dios lo anularía por completo. Y me dio el valor el Señor de decirle, hermanos, esa actividad estaba siendo transmitida desde Antilgüe hasta Coyhaique. Hermanos, y Dios me dio el valor de decirle, si creemos en Dios, Dios puede revertir todas las cosas. Eso atentaba netamente contra nosotros. ¿Se acuerdan que muchos de nuestros ministros estaban afligidos y ahora qué vamos a hacer? No van a quitar los espacios públicos, no van a prohibir eso, no van a prohibir lo otro. Pero si nosotros confiamos en Él que tiene todo el control, hermanos queridos, absolutamente le decimos, Señor, aquí estamos entre la espada y la pared, como estuvo Israel entre el mar y la espada de Faraón. En esos momentos cruciales, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Él con toda nuestra fe, confiar que Él revertirá las cosas, y así fue para la gloria del Señor. Así que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Hay muchos que caminaron por aquí, por esta misma fe, hermanos queridos, obtuvieron victoria frente a las dificultades propias de su tiempo. Así que el Señor será con nosotros, aunque la maldad se multiplique, aunque veamos, hermanos, que los valores morales, éticos, hermanos, espirituales,
espirituales se están yendo al suelo, pero Dios está con nosotros y mientras nos tenga aquí, Él será nuestro ayudador. Amén. Ahora también tenemos, hermanos queridos, la realidad de nuestra propia naturaleza humana, hermanos, que la Biblia constantemente, hermanos, cataloga como los deseos de la carne, que están siempre batallando en nosotros, hermanos, y frente a esto también, hermanos, el Señor nos dice, velar y orar. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, la Biblia nos dice algo que nos compartía también María en el día jueves, hermanos, que el espíritu está, ¿no es cierto?, contra esos deseos de la carne que de manera insurrecta intentan, hermanos, todavía dominar las acciones y los pensamientos del ser humano. Amén. El apóstol Pablo fue capaz de decirle a la iglesia de los Corintios, ustedes todavía son carnales. Y si alguien le hubiera preguntado a algún miembro, hermanos, avesado de ellos, que tenía mucha espiritualidad aparentemente, espiritualidad entre comillas, porque ninguna iglesia, hermanos, como los Corintios, fue, hermanos, poseedora de todos los dones espirituales. Bendito Dios. Por eso que el apóstol Pablo tiene que en algún minuto casi, hermanos, salir, hermanos, de ese encasillamiento que todos tenemos que cuidar. Nunca nos autojustifiquemos nosotros. Bendito Dios. Voy a repetir eso. Nunca nos autojustifiquemos nosotros y seamos demasiado autorreferentes. Amén. Pero el apóstol Pablo tiene que hacerlo de alguna manera para golpear su orgullo, Bendito para golpear su ego, para llevarle a despertar espiritualmente. Porque ellos se creen tan espirituales, hermanos, que dicen, ¿no es cierto? Nosotros en realidad preferimos a Pedro. Otros dicen, preferimos, hermano, la versatilidad, hermano, de este hombre que viene de Éfeso, que es más elocuente que ellos también. A Pablo nos cae mucho mejor que ellos dos juntos. Otros decían, yo también prefiero ser de Pablo. Y él le dice, cuando ustedes causan divisiones en la iglesia, cuando cada uno forma sus propios pequeños partidos, ¿acaso no son carnales? Son niños espirituales, no han logrado crecer. Piensen en un momento, en esta ilustración, que quiero que el Espíritu de Dios me ayude a dejarla muy impresa en nuestros pensamientos. Así Dios. Metámonos un rato a la iglesia de los Corintios, hermanos. Estaban profetizando. Amén, dice la iglesia. Amén. Por eso que el apóstol Pablo le dice que lo hagan todo decentemente y con orden. Amén. Hermanos, si de espiritualidad se trataba, la iglesia de los Corintios, si alguien hubiera dicho, ¿dónde hay un avivamiento? ¿Está en Colosas? ¿Está en Tesalónica? Le hubiera dicho cualquiera que descuidadamente hubiera escuchado Corintios. Está en Corintios, ándate a la iglesia de los Corintios y vas a salir con otra perspectiva de la vida espiritual. Hermano, y aunque los dones eran auténticos, por eso que el apóstol Pablo también les deja el capítulo 13 para decirle, caminen un camino mejor. Caminen en una senda más alta. Use los dones para edificación, exhortación, consolación. Algunos se dedicaban solo en hablar lengua para sí mismos. Y el apóstol le decía, hermano, guiado por el Espíritu, que lo hagan para edificar a los creyentes. Dios está interesado en que nosotros entendamos su completo plan, hermano, de salvación y de redención. Que podamos ser capaces de comprenderlo. El hombre natural, dijo Pablo, no entiende las cosas que son del Espíritu, porque están de discernir espiritualmente. Y el apóstol Pablo no pudo entregarles, hermanos, alimentos sólidos porque ellos eran niños. Pero si usted los veía en la iglesia, hermano, hubiera escuchado tantos aleluya que probablemente hubiera sido un ruido ensordecedor. Hermanos, necesitamos avanzar hacia la madurez espiritual. Necesitamos crecer espiritualmente. No me cabe duda que muchos de ellos hubieran sido, hermanos, ministros efectivos en cuanto a decir, hermanos, que Cristo había hecho tal o tal cosa, que Dios estaba en medio de ellos, que el Espíritu Santo estaba operando un avivamiento. Pero, hermanos, su vida personal no reflejaba ninguna clase de crecimiento. Todo lo contrario, no tenían una mentalidad, hermanos, de cuerpo. Bendito Dios. De colectivo. Ayúdalo, Amén. Señor, amén. Sino que eran individualistas. Cada uno miraba por su propio bien. Y nosotros tenemos que tener, hermanos, una mentalidad de iglesia. Amén. Tenemos que tener una mentalidad de iglesia, de cuerpo. Amén.
Por eso que él, hermano, deja esa ilustración tan básica, hermano Andrés, tan básica como decirnos, miren su cuerpo. El pie no le miente al ojo, si hay un hoyo, procura esquivarlo. Ustedes, no por el hecho de que ocupen un lugar que parece poco preponderante, son menos importantes o menos efectivos. A cada uno, hermanos, Dios nos puso en su cuerpo. Amén. Dios nos asignó, hermanos, este lugar. Valorémoslo, porque desde allí podemos hacer una enorme contribución al trabajo colectivo de la iglesia. Amén. Gloria a Dios, si lo entendemos bien, hermano, y nos mantenemos unidos a través del Espíritu de Dios, así como nuestros miembros se mantienen unidos por las coyunturas, la iglesia puede ser muy efectiva en la labor que desempeñe en este mundo. Amén. Sea mi Dios. Bendito sea el Señor. Ahora la exhortación es a dejar, hermanos, que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, nos influencie. Ayúdalo, Señor. Amén. Bendito Nos Dios. transforme Amén. de gloria en gloria, de una experiencia profunda con Dios a otra experiencia profunda con Dios. Mis hermanos, yo quiero citarles un texto que está en Génesis capítulo 49 y que habla del Señor como Silo, el que ha de venir. Hay términos y figuras en el Antiguo Testamento, hermanos, que nos entregan una enorme enseñanza. Son tan, hermanos, someras, parece, hermanos, las implicancias que tienen algunos textos, pero cuando logramos por el Espíritu de Dios entender qué nos dicen, nos enriquecen enormemente. Amén. Y ahí dice, hermanos, andará su asno junto a la vid. Después continúa, dice, comerá del fruto de la vid. Piensen, el fruto de la vid es el vino, ¿no es así? Amén. El vino representa al Espíritu Santo. Y posteriormente, hermano, ese texto concluye con lo siguiente. Dice, sus ojos están rojos a causa del vino. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, que al estar absorbiendo, en este caso, de acuerdo a la figura profética aquella, ¿no es cierto? Los ojos reflejaban lo que él había ingerido. Amén. Nosotros somos, hermanos, lo que absorbemos. Amén, sí, Señor. Nosotros somos y circula por nuestra sangre y por nuestro cuerpo lo que comemos. Amén. Si dejamos que el Espíritu Santo nos llene, nuestras acciones reflejarán su santa influencia. Nuestras palabras reflejarán lo que el Espíritu de Dios quiere transmitir a la iglesia, a esta sociedad, a este mundo en general. Por eso, hermanos queridos, que la Biblia dice, hermanos, que el Espíritu de Dios le da testimonio dentro de nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y quiero concluir este punto, permítame por favor concluirlo con lo siguiente. Hermanos, Israel contemplaba una ceremonia en la que a los 13 años cada persona se hacía responsable de sus hechos delante de la ley de Dios y delante de Dios mismo. ¿No es así? Como que terminaba el estado, hermanos, de inocencia para simplificar el concepto y comenzaba el estado de responsabilidad personal. Así es, mi Dios. El apóstol Pablo, hermanos, como judío, hermanos, y como aventajado en el estudio de la palabra del Señor, conocía todo esto. Pero cuando vino al Señor, hermanos, fue cambiado, aún persistía en él, hermanos, esta clase de actitudes con las que él luchaba. Así, mi Dios. Con las que todo cristiano tiene que luchar. Así es, mi Dios. Mi hermano, aquí quiero crear una palabra de aliento, un paréntesis antes de concluir este punto. Mientras usted se mantiene luchando contra el pecado, usted está libre de la influencia del pecado y de la carne. Amén. Mi hermano, y el apóstol Pablo decía que él luchaba. Y recuerden cuando él hace la analogía, 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, y él dice que los estadios todos corren para ganar un premio, pero solo se lleva el premio que llega primero, evidentemente, como todos lo sabemos. Primero, segundo, tercer lugar. Pero él, la carrera espiritual, decía, yo corro de manera de obtenerlo, corran ustedes de esa misma manera para alcanzar el premio, Amén. para obtener el premio. Amén. Amén. Mi Dios. No se den Amén. por vencidos por cualquier cosa. Así es, Señor. Pero hermano, él decía, yo en cuanto a esto, hermano, golpeo mi propio cuerpo. Así es. Y estaba diciendo, golpeo mi carne, mi naturaleza humana. Y el término, hermano, original ahí, en el griego es golpeo con golpes de boxeador, de tal manera de noquear mi carne, Bendito Dios. de inutilizarla por completo, de subyugarla. Habla de un golpe bajo el mentón, que hermanos, en jerga
boxeril, ¿no es cierto?, es un golpe letal para el adversario. Así es, Señor. Quiero que me acompañen también a mirar, hermanos, cómo él lucha contra eso. Romanos capítulo 7, versículo 18 en adelante, en donde él, hermanos, está ahí pensando en todo lo que le ocurre y dice, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Hay otra ley que combate en mis miembros. Y por favor, mis hermanos, piensen quién lo está diciendo. No está diciendo un cristiano que anda al 3 y al 4. Lo está diciendo alguien que anda a la rastra, hermanos. Lo está diciendo un ejemplo a seguir. Amén. Porque él dijo, sean imitadores de mí, Amén. así como yo de Cristo. Amén. Mis hermanos, pero internamente el Espíritu Santo le llevó a ese hombre a revelarnos su realidad personal. Que es la realidad que cada uno de nosotros va a vivir a lo largo del tiempo mientras estemos en este cuerpo. Y él está, hermanos, luchando contra eso. Él está en una batalla permanente. Es más, hermanos, ve que los deseos de la carne son tan dañinos para él que nos enseña acerca de ellos como una figura, hermanos, de condena que usaban los antiguos imperios. Ustedes lo saben. Cuando un hombre daba muerte a otro, hermano, podía tal vez, hermano, pasar por los tribunales y condenársele a una clase de pena, a cadena perpetua, a la muerte inmediata. Pero en otros casos, ustedes recuerden cómo la crueldad reinó, hermanos queridos, los pueblos primitivos, amarraban el cadáver del muerto al homicida. Así es, mi Dios. Con el objeto de que ese cadáver, hermano, ustedes saben cómo hora tras hora está en putrefacción, hora tras hora está arrojando ese olor nauseabundo. Minuto a minuto está empezando a corromper el cuerpo Amén. del que le dio muerte. Encontraban ellos que esta era una forma correcta, hermano, de aplicar justicia Así es. en su ignorancia, ¿no es así? Bendito Dios. Pero para la persona era desesperante, sin poder desatarse de eso, condenado a la muerte. Mis hermanos, mientras alguien le da cabida al pecado, está condenado a la muerte. La paga del pecado es muerte. Amén. Para la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y él, hermanos, ve esa lucha personal que lleva. Piensen ustedes en la efectividad del apóstol Pablo, piensen cómo planta iglesia, piensen en las 3 epístolas que escribió, piensen, hermano, en todo lo que él hizo por la gracia del Señor, y no yo, sino la gracia de Dios en mí. Así es, Señor. Pero internamente, hermano, estaba luchando con eso. Así es, Señor. Bendito Dios. Gloria a Dios que está luchando. Usted está luchando contra eso. Amén. Está luchando contra los deseos de la carne, Amén. contra los apetitos de la carne. Gloria a Y Dios. hermanos, y eso le lleva, dice, miserable de mí. Así es, Dios. Alguna vez yo escuché que alguien gritó, hermanos, me contaba, estaba gritando frente a una catarata, cosas que no quería que nadie le escuchara. Por una de esas cosas de la vida alguien le escuchó. Pero él está gritando, hermanos, es un grito, hermanos queridos, a la misericordia, apelando a la gracia de Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bendito Por Dios. supuesto que no hay nadie, hermanos, que en este mundo nos pueda librar de ese cuerpo de muerte. Yo creo, hermanos, que si ustedes volvieran a la ilustración que le estaba entregando y vieran a ese hombre caminando con un cadáver, usted hubiera querido soltarlo. Así Él es. estaba corrompiendo ya su carne, hermano, y él estaba aspirando solo un mal olor. La carne produce un pésimo olor. Hermanos, y probablemente esa gente decía, habrá alguien que se compadezca de mí y me liberte de este cuerpo, que no me mate, que pudiera vivir, me arrepiento de haberle dado muerte. Bendito Dios. El apóstol Pablo está gritando de la misma manera, pero por la gracia de Dios hay un grito de victoria. Amén. Las gracias sean dadas a Dios. Amén. Que Él nos liberta de esta situación. Y más adelante lo califica en el capítulo 8 del libro Romanos, versículo 2. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de Dios nos hace tener victoria, hermanos queridos, sobre la realidad de la carne. Vivamos en esa ley
superior. Es esta ley que nos levanta por sobre, hermanos queridos, las derrotas, por sobre las circunstancias. No tenemos que vivir como víctimas del pecado, sino teniendo victoria sobre él, a través del poder que nos da el Espíritu Santo que nos habita. Nos habita. Amén. Quiero repetir, nos habita, no nos visita, sino que nos habita. Amén. Gloria a Dios. Date tu mano derecha y bendice al Señor en esta hora. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. Al dejarnos nuestro Dios en este mundo, hermanos queridos, también nosotros tendremos y hemos tenido, vaya que sí lo sabemos, luchas cruentas con el adversario. Así es, mi Dios. Quien permanentemente está, hermanos queridos, intentando hacer caer al pueblo de Dios, intentando engañarlo, intentando dañarlo, así como en el antiguo tiempo también, hermano, intentó hacerlo, intentó dañar la vida y reputación de Job. Él aflige a la humanidad, él tiene la facultad de afligir a los creyentes. Paréntesis aquí, hermanos, él ha logrado a través de los siglos mantener su imperio cohesionado, unido, Así es, mi Dios. trabajando con un mismo fin. Pregunta aquí, ¿podremos nosotros estar unidos también en el Señor y llevar, hermanos queridos, la labor que Dios nos ha encomendado como iglesia? Amén. Con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Amén. Así es, mi Dios. Aleluya. Lamentablemente en muchos lugares, hermanos queridos, Bendito Dios. así como el Imperio Romano se corroyó desde dentro, muchas veces, hermanos, en muchas sociedades la iglesia desde dentro se ha dividido. Así es, Dios. Oh, Dios está aquí en esta hora, hermanos queridos. Amén. Yo siento que Dios nos está ministrando. Sí, Señor. Gloria al Señor. Alabado Gloria a sea Dios. su nombre. Muchas veces no han sido, hermanos, las presiones externas y la influencia externa, sino lo que pasa dentro. Amén. Oh, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: estas cosas te he escrito para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Que Dios nos enseñe cómo conducirnos en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Gloria a Dios para siempre. Él está aquí, hermanos queridos. Yo siento su presencia. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Satanás jamás tendrá, hermanos queridos, ni ha tenido Gracias, Dios mío, por ese problema de que alguien diga: Gloria a Dios, sí, Señor. ese líder ya no nos sirve. Gloria a Dios. Él está haciendo malas cosas. Bendito Y Dios. dígame, él está operando con un ministerio de iniquidad. Así es, Señor. Él está llevando adelante, hermanos queridos, las peores de las maldades. Bendito Dios. Pero ninguno de los suyos lo cuestiona. Amén. Y todos actúan, hermanos queridos, Bendito Dios. de manera acertada en lo que él les indica que hagan. Tiene gobernadores, hermanos queridos, influenciando países para impedir que la verdad del Evangelio llegue a esas sociedades. Amén. Así, mi Y Dios. todos trabajan, hermanos queridos, con la misma finalidad. Así es, Señor. Dios nos bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no me imagino, hermanos, que en algún lugar del mundo algún gobernador de las tinieblas llega donde el otro le dice: oye, ¿por qué no hacemos un complot? Él ya ha gobernado suficiente. ¿Por qué tendríamos que sujetarnos a su autoridad? Ayúdale, Señor. Dígame, ¿acaso su autoridad no es detestable? Bendito Dios. ¿No es repudiable lo que él hace? Así es, Señor. Pero todos están, hermanos queridos, en complicidad absoluta con él. La tercera parte de los ángeles, en complicidad absoluta con él. No tiene problemas de división, opera acertadamente. Bendito Dios. Tiene estratagema, tiene trampas, incita a pecar al creyente. Bendito Dios. Hermanos queridos, veamos siempre que el pecado siempre tiene un lado atractivo y que el placer del pecado siempre es absolutamente temporal. Amén. Señor. Por eso es que Moisés hace una elección acertada y dice: yo, en lugar del placer que me proporciona Egipto, prefiero sufrir con el pueblo de Dios. Amén. Y él hace su elección. Cada uno de nosotros tiene que hacer su propia elección. Amén. Satanás entró en Judas y ya sabe lo que él fue capaz de hacer, aún habiendo caminado con el Señor todo ese tiempo y habiendo visto todo lo que el Señor hizo. Así es. Satanás, hermanos queridos, influenció a Ananías y Zafira Así es. y los incitó a pecar contra el Espíritu Santo. Bendito Dios. Hermanos queridos, la Biblia nos dice que nosotros debemos resistir al diablo Amén. y huirá de nosotros. Amén. Que se encuentre, hermanos, con esa resistencia que usted le presenta en el nombre del Señor. Amén. Y usted dice: no,
yo amo a Dios, que resisto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que usted pueda obtener victoria frente, hermanos queridos, a esa presión que Él trae. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Efesios, tomen, queridos santos de Dios, toda la armadura de Dios con que podáis resistir, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Las batallas, hermanos, este ejército no era, hermanos queridos, cosa tan difícil de discernir. Usted podría haber leído, por ejemplo, cuánta cantidad tenía al frente y poder determinar una estrategia de batalla y probablemente le hubiera podido ir medianamente bien. Hay gente que a lo largo de la historia se ha caracterizado como genios militares porque anticipan, hermanos queridos, los movimientos del enemigo. Se dice que el día D en Europa fue copiado del desembarco de Pisagua que protagonizó nuestro ejército en el 1879 en la Guerra del Pacífico. De ahí se copió porque encontraron que era la forma efectiva de vencer al enemigo. Así es, Señor. Bendito sea el Señor. Hermanos, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, hermanos queridos, de las tinieblas. Amén. Pero Dios nos dice que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos, habiendo acabado todo, dice, podamos resistir y estar firmes. Amén. En el día malo. Amén. Porque de pronto habrán presiones terribles, Sí, que te sentirá inexplicable. Alguna vez un predicador decía en la mañana, mi mente era un torbellino, no podía vencer, estaba frente a una lucha, frente a otra preocupación, frente a otra clase de temáticas que me apartaban de poder meditar en la palabra del Señor y compenetrarme en la palabra que tenía que predicar en la tarde. Estaba, dice, hundido en todo eso, angustiado. Finalmente dice, llama a Dios y le dice, Dios, ¿qué es todo esto? Dame tu ayuda, liberta mi mente. Háblame, direccióname. Tengo que ministrar tu palabra en la tarde, Señor, y no he recibido de ti la dirección. Dice que inmediatamente el poder del Espíritu Santo libertó sus pensamientos, tuvo la claridad de cuál sería la palabra que él tendría que entregar y Dios libertó a muchas almas para la gloria de su nombre. Tal vez muchas veces te has sentido entre la espada y la pared, sin saber qué hacer, sin justificar ni explicar lo que te ocurre. Pensamientos, hermanos, de flaqueza, de debilidad, de derrota, cuestionamientos hacia todo, hacia tu propia persona, hacia la iglesia donde te congrega. Piensa que Dios no va a cumplir el propósito de Dios en ti, porque tal vez los líderes no dan la medida, porque tus hermanos no sean los adecuados, pero muchas veces se debe a luchas espirituales que Satanás está intentando llevar para dañar tu vida, para complicar tu caminar cristiano. Así que en lugar de emitir comentarios que serán negativos, que corroerán la unidad, ve delante del Señor y ora, pide a Dios que te explique y te liberte de esa situación y puedas ser más que vencedor por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Quiero concluir, hermanos queridos, esta palabra de este día, diciendo que hay hombres, hermanos, que estuvieron antecediéndonos a nosotros y que no estuvieron, hermanos, como víctimas de las circunstancias. Para que nosotros también no estemos, hermanos, como víctimas, sino que cumplamos nuestra labor aquí de la manera más eficaz posible, de la manera que Dios espera que lo hagamos. Amén. Y sepamos que frente a cada una de estas vallas u obstáculos que tendremos permanentemente en todo nuestro caminar, ya quisiéramos que se nos sea quitado y que todo esté expedito, que todo se nos allane. Pero esta es la realidad que tendremos permanentemente en nuestro ministerio, en nuestras vidas, cosas con las que tendremos que lidiar. También quiero decir aquí en este punto, hermanos, jamás pienses que cuando ores al Señor y cuando lo busques más, tendrás, hermanos, la enemistad del diablo. Ya la tienes desde antes. La tienes desde antes que te conviertas. Tú eras víctima de él, eras un esclavo de él. Aún la gente que adora a Satanás, Anton LaVey, que escribió la Biblia satánica, hermano, tampoco se puede decir que Satanás le haya dado reservado un privilegio. Él está condenado para siempre. Todos aquellos que promueven el rock satánico y toda clase de ideologías perversas, piensan ellos y pretenden que le están haciendo un favor a Satanás. En realidad son pobres esclavos de este amo severo y cruel. Hermano, y no obtendrán ganancia alguna en el plano espiritual, todo lo contrario, serán condenados para siempre, junto con Satanás y todos sus ángeles.
También en este paréntesis decir, el infierno está, hermano querido, reservado para Satanás y sus ángeles, pero mucha gente a causa de su propia rebeldía personal llegarán a parar justamente a ese mismo lugar en donde será el lloro y crujir de dientes. Bendito sea el Señor. ¿A cuánto Dios les ha bendecido en esta mañana a través de esta palabra? Hermano, hay hombres que vivieron luchando con esto y obtuvieron victoria frente a esto. Ahí tenemos el caso de Elías, y Satanás lo había convertido a través de los dichos de Jezabel. ¿Cuántas palabras, cuántas mentiras el diablo trae sobre la vida de mi hijo? Ya les conté de alguien que lloraba en su hijo y decía, Señor, nunca más me usará. Fracasé delante de ti, te fallé en esto, te fallé en lo otro. Estoy condenado al fracaso. Hasta que el Espíritu de Dios trajo una palabra y le dijo, Dios te perdona todos tus pecados, Dios te restaura plenamente, Dios te levanta otra vez y te volverá a usar para la gloria de su nombre. No le creas las mentiras al diablo. El diablo es un absoluto mentiroso. Creamos más bien las verdades de la palabra del Señor. Y así como Jesús lo hizo en el desierto, hermano, mediante la palabra de verdad, refutemos las mentiras y acusaciones del diablo. Amén. Hay esperamos más fuerte. Amén. Gloria al Señor. Y hermanos, pensemos también, al concluir esta palabra, que tanto Elías, Pablo, David, no queremos ahondar mucho en eso porque creemos que ya es el momento en que el Espíritu Santo nos está diciendo que su vida ha sido bendecida por la palabra del Señor y que yo debo ir terminando. Pero quiero dejarles, hermanos, esta impresión en la mente. La Biblia nos dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, hermanos, que nosotros tenemos alrededor nuestra tan grande nube de testigos. Y en virtud de que tenemos una tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esa gran nube de testigos son testigos calificados. Nuestros predicadores nos decían antes, cuando tú te convertiste, cuando tú te bautizaste, tenías alrededor tu vecino, tu abuelita que vino, tu tío, no convertido también. Ellos te dirían, si tú no caminas rectamente, claro, dirían cualquier cosa. Pero en realidad la Biblia, cuando habla de esta nube de testigos, habla de testigos calificados. Amén. De hombres que ya pasaron por aquí. Amén. Ya se enfrentaron a esta clase de situaciones. Así es. Y hoy están en la presencia del Señor. Así como los testigos que están en Apocalipsis, capítulo 6, y pueden ver esta realidad. ¿No es así? Les dicen a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, nos hace justicia? Mira lo que nos hicieron los habitantes, los moradores de la tierra, y se les dice una palabra específica, que tengan paciencia, que en el tiempo de Dios, Dios hará todo lo que tiene que hacer. También esta nube de testigos puede verte a ti. Amén. Y a cada uno de nosotros. Así es, Señor. Y si pudieran hacerlo, cosa que no podrán hacerlo, porque solo el Espíritu de Dios está para decirte lo que tienes que hacer. Amén. Pero si ellos pudieran, y mira las referencias a su caminar, mira las referencias a sus propias vidas, a sus conflictos internos, a las luchas que tuvieron, pero cómo cumplieron de manera efectiva la comisión que Dios les entregó. Y pudieran decirte algo. Bendito Y tú Dios. estuvieras llorando, es que este mundo está tan impío, es que la carne me domina, es que ya no puedo con el diablo. Y te dirían, ánimo, conectados varonilmente, Bendito yo Dios. ya pasé por allí. Tuve peores luchas que las que tú has tenido, o puedas tener en toda tu vida. Peores circunstancias, me enfrenté a persecuciones. Tuve que defender la verdad solo frente al mundo. Y tú te quejas por esto tan chico. Te cuento una cosa, Dios estuvo conmigo. Y Él estará también contigo. A lo largo de toda tu carrera. El ánimo, te dirían ellos, no te des por vencido. Así es, Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios nos ha bendecido. Amén. Pongámonos de pie, mi hermano. Bendito tu nombre, Jesús. ¿Cuántos dicen en esta mañana, Señor, necesito de ti, necesito de tu ayuda? Gloria a Dios por esa manito levantada. Él está con nosotros en esta hora para bendecirnos, para ayudarnos a vencer. Dios conoce todos los escenarios que hemos pasado frente a las cosas que nos hemos enfrentado, todos esos escenarios futuros en los que tendremos que estar en algún día, probablemente muchas veces en solitario, respecto a los demás hermanos, respecto a nuestros líderes, pero nunca abandonados de Dios, nunca dejados en solitario. Gloria al Señor, nunca abandonados a nuestra suerte.